Bienvenidos un episodio más a Néctar, no el podcast bueno de The Cultural, un podcast más de The Cultural. Que todos los podcasts de The Cultural son muy buenos, pero las más guapas pero las más guapas sí somos. Hombre, claro. Aquí estamos Las más guapas sirviendo. sí somos. Yo soy Alba Tavío y me encuentro, vamos a hacer un cambio esta vez. Empiezo por Ina Delgado. ¿Cómo estás, Ina? Hola, hola. Súper bien. ¿Cómo te encuentras? Ya es mayo. Es muy bonito mayo. Hay ferias, hay libros, hay flores. Se supone que va a cambiar el tiempo, más días soleados. Bonito. La cara de Ainara. ¡Qué fácil! ¿Lo has dicho todo? Es que bonito Está mayo. todo dicho ya. No hace mucho calor, no hace mucho frío. Está estupendo. Está estupendo. Ainara Oleaga. Hola. ¿Cómo estás, Ainara Oleaga? Divina. De mayo. Repitiendo outfit. Outfit. La magia de... La magia del de... podcast, no desvelaremos. Nos pegamos todo un mes vestidas iguales. Ecosostenibilidad, por favor. Pero mira, que te hagan un sumar maquillaje. Cierra los ojos que te hagan. Me enseña Sí, el qué make-up. fantasía. Ella sirviendo looks. Siempre. No se Everyday. acostumbren porque siempre vengo después de trabajar así. Katia Vázquez Schroeder. ¡Holi! ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo voy a agregar a lo del mes de mayo, que es un mes intenso. Es el Sí. fin de muchas cosas. Es cierto. Los cierres. Hay que poner todo en orden. Y eso lleva mucho tiempo y energía. Eso es cierto. Sí, Pero mayo bueno. también, pero bueno. Pero bueno, es primavera, eso siempre está bien. Y los cierres también están bien. Y los Pues cierres sí. también. Sí. Las nuevas etapas. Sí. Muy 100%. bien. Chicas, pues hoy vamos a hablar de un temazo, que es la adolescencia. Salí antes de ayer. Es la adolescencia, que lo tenemos muy fresquito, porque somos Sí. muy jóvenes. Yo siempre diré que somos adolescentes con dinero. Somos No adolescentes. digas con eso dinero. porque yo trabajo con ellos. Alex Leto es un adolescente con dinero. Alex ¿Sí Leto o es no? un adolescente con dinero, es verdad. Es verdad. No, es verdad. Y ustedes también, y yo también, y no nos ocultamos. Ay, no, que yo les doy clase. Yo ya no puedo. Mi amor, tú eres un Chica, adolescente el con otro día dinero. me emocioné porque me compré una aspiradora y hay una brecha ahí. Ellos no Eso, se hay una emocionan brecha, por totalmente. Me emocioné por tener una aspiradora en mi casa buena, te lo prometo. ¿Cuál te compraste? La proeza, ¿no? Una copia de la Dyson. ¡Ole! Ole. Sorry, Dyson. No Pues me chica, patrocina. siendo ya unas mujeres adultas, ¿cómo recuerdan ustedes la adolescencia, Buah. la que nosotras vivimos? Yo era Belcebú. Las cosas no han cambiado tanto. Yo era Belcebú. Yo era Belcebú. Yo era un súcubo. ¿Sí? ¿Eras Yo mala? era un bicho. Sí, era Sí. mala. No, o sea, mis padres no me dieron esa educación para lo gremlin que yo fui. Fuiste malvadísima. Las cosas no han cambiado tanto, se los digo yo que trabajo con adolescentes, la misma movida, yo era un bicho. Yo era un bicho, no quería ir a clase, no quería estudiar, solo me importaban los chicos y pasarlo bien y salir. Y bueno, es verdad que nunca caí en el tema de las drogas y tal, en eso sí que fui como muy modosita y con mucho fundamento. Pero yo fui un gremlin, sí. Y te digo, yo no veo tanta diferencia, esa rebeldía que dicen los adolescentes ahora no solo piensan en TikTok, solo piensan en tal, y yo también en el Terra, en el chat Terra. Lo que pasa es que yo no tenía TikTok. El Hay que Terra, comprenderlo joder, tía. un poco. Qué mal Sí. sitio para estar, ¿eh? Yo me iba al ciber de al lado de mi casa con lo poco que lograba reunir de vueltas de compras, que iba a hacer la compra y tal, a conectarme al chat de Terra. Hablar con pedófilos. Sí lo digo, joder, pues no vi yo pollas ni Total. Yo charrulet. también me Totalmente. harté a En el pollas, maldito sí. charrulet me harté. Por Sí. eso te digo que la cosa tampoco... Han cambiado los medios y la situación social. Que luego hablaremos de Pero eso. la esencia Luego hablaremos de eso. de la adolescencia, que todo el mundo está descarriados, los niños no tienen educación. Eso es mentira, muchachos. Ya, Eso no es siempre verdad. ha sido así. ¿Tú, Ina? ¿Tu adolescencia? Mi adolescencia era salir de fiesta mucho, beber mucho. Yo potaba mucho. Yo salía, o sea, todo lo que ahora yo, o sea, yo me quemé en un punto de mi vida para dejarlo todo. Pero muchos porros, muchísimo alcohol, o sea, ¿Desde qué edad? ¿Porros o alcohol? Bueno, Las dos cosas. desde los 12 por ahí. No jodas, amiga. Empecé a salir de fiesta muy Vas temprano. loca. Y porros también.
Vamos. ¿Ves que la cosa no ha cambiado tanto? No, pero por eso tenemos esas conversaciones. A mí no me Amiga. escandaliza ver a un chiquillo fumándose un porro porque yo me fumaba 4. Y beber Ok. igual. Y yo bebía de arrojarme de arrojarme mucho todos los fines de semana. Pero arrojarme Me y dejas seguir. O meterme en muerta. los potar y seguir bebiendo. O sea, yo Wow. era nada más areta. Pero tuve una muy buena adolescencia. Me lo pasé muy bien. Muchísimo. O sea, lo recuerdo con muchísimo cariño. Wow. Le hice lo que me salió Me del reventé, coño. pero- Me reventé como una Alright. tía. Me reventé como una cabrona. Wow. Sí. Bueno, aquí estamos el Pues- sector malota. Yo creo que ustedes fueron más tranquilos. Pero yo era muy No, buena, a ver, Yo era yo- buena niña. Yo tuve una adolescencia complicada por diferentes motivos. O sea, aquí vamos a hablar de diferentes tipos de adolescencia, está claro, porque estoy segura que la que yo viví no es la misma que la de Katia, ni de coña. Yo fui una inadaptada absoluta durante un montón de tiempo. Era la típica retraída, inadaptada, buleada. Me hacían mucho Ay, mi bullying. niña. Uy. Me hacían mucho bullying. Como tuve como unos ciertos años en los que, bueno, pues no tenía pocas amigas y de resto, pues, que yo también fui alumna del Nuriana, que no quiero aquí decir nada, pero... No, sí, digamos. Pero ¿Qué pasaba con el Nuriana? el Nuriana es un Tiene tema. un histórico. Tiene un histórico de gente bully. Sí. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. De ahí me llevé a unas grandes amigas que todavía conservo y son fantásticas. Mi adolescencia que yo disfruté ya empezó en bachillerato. Que me fui a la escuela de arte. Claro, es otro mundo. Y ahí ya fue otro mundo. Ahí ya empecé a ser la Alba que soy ahora, ¿no? Pero mi contacto con beber y con tal fue como mucho más, como a los 18, cosas así. Fue cuando yo después ya cogí carrerilla y tal. Pero bueno, yo tuve una adolescencia Complicada, distinta. ¿eh? Bueno. Distinta. Como muchas otras, Que vamos. se sigue viviendo también. Que se es sigue que no ha viviendo, cambiado no ha nada. Hay cambiado muchísimas nada. Ajá. adolescentes que están viviendo lo que has vivido tú. Sí. Sí. De estar incómoda con mi cuerpo, esto, desarrollarte, muchas cosas que, bueno, que se pasan en la adolescencia. Y a mí me pasó. Yo me fui a Argentina en la Tú ibas y adolescencia. venías. Sí, yo estaba aquí y en tercera de la ESO me fui a Argentina. Y para mí fue no voy a decir el mejor momento de mi vida, todos son los mejores momentos de mi vida, pero fue un periodo de esplendor, de conocer todo, de conocer gente nueva y pude un poco como ahora, como mantener las dos cosas, como los estudios, pero también como el descubrimiento pues de salir, de bailar, de los chicos, del amor, de beber y no sé qué. Para mí fue perfecto, una época fantástica. Tuve muchísima suerte porque yo sé que no siempre es así. De hecho, mi abuela siempre decía, ay, adolescente. Adolescente es el que adolece, ¿no? El Bonito. que le duele las cosas, el que... Claro, todo eso duele, también es como todo justo más intenso, más dramático. Pero a mí me gustaba, o sea, me sigue gustando como esa intensidad del descubrimiento. Pero porque tenía un muy buen entorno, la verdad. Estaba en un colegio público, en un instituto público, pero muy bueno, con gente maravillosa. No sé, fue lindo, la verdad. Pero sé que es una suerte. O sea, ahora hace poco fui pues a unos institutos a charlar. Especial saludo a Líes Marina Cebrián de Taco, porque me recibieron súper bien. Unos niños y unas niñas fantásticas. Qué bien me cayeron. O sea, unas experiencias, unas preguntas, un interés, sobre todo, que ahí obviamente el profesorado hace un montón. Pero cada uno tendrá su cosa, su contexto, y habrá habido montones de ahí que no les estaba interesando nada. Pero, no sé, para mí no ha habido un
un cambio extremo, esto es lo que decíamos, ¿no? Entre lo que hemos vivido nosotras y lo que están viviendo ahora. O sea, ahora hay, bueno, sí, más tecnología, digamos, más pantallas. O sea, es verdad que yo no tuve un móvil hasta los 16 y era el Nokia. O sea, no era para llamadas y SMS. Y ya está, y los SMS eran Y 3 ya está. palabras y ya está. Sí. Sí. Cosa que me parecía más divertido también. Pero es un cambio para comprender y acompañar, no para juzgar, porque es que se nos llena la boca de echar pelotas fuera de que si son los padres, que si son los profesores, que si es el tiempo que pasan en las redes. No es el tiempo que pasan en las redes, salió un estudio hace nada, es lo que se consume en las redes, que por cierto hay un sesgo de género brutal a día de hoy. Los chicos consumen vídeos de humor, vídeos de deportes, y las chicas vídeos de amor y vídeos de cosas relacionadas con lo corporal. Maquillarse, sigue siendo así. Por muchos cambios y mucho feminismo y mucho, sigue siendo así. A día de hoy, a 2025, que también se nota en las aulas, ¿eh? Lo que yo veo muy distinto es que adolescentes que sufren de bullying, que no son adaptados y sufren mucho bullying en las escuelas, cuando volvían a sus casas, ahí podían descansar, no sufrían bullying. Ahora el bullying se traslada a las redes sociales y se hace mucho bullying a través de redes sociales. Y eso es un problema que está habiendo muy grave, porque está causando muchos intentos de suicidio y muchas cosas, que es un problema que hay que ver cómo se hace, porque no... Antes, pues, a lo mejor lo pasabas fatal en el instituto, pero llegabas a casa y tenías tu lugar, tu lugar seguro. Claro, pero también yo Eso creo... no- Pero entran tantas, entran tantas problemáticas ahí. Mira, el tema de los padres. Si tú tienes que llegar a fin de mes con cómo están las cosas y llevar un trozo de pan a casa, sí o sí, porque es una función básica, ¿qué tiempo vas a encontrar para saber qué está haciendo tu hijo o qué no está haciendo tu hijo? Por muchos parches que pongas, por muchos... Que hay padres que son nefastos, ¿eh? No estoy diciendo... Pero hay padres que no dan más de sí. Y está como súper de moda demonizar a quien sea. También se demoniza muchísimo al sector educativo, pero bueno, en este caso los padres. Es que es imposible. Y yo he sido un adolescente que inventé 1800 trucos para hacer lo que me daba la gana, porque era lo que me apetecía hacer. Y mis padres, por mucho que yo no tuviese internet en casa, que yo no tuve un móvil hasta los 18, yo me metí al charroulet y ahí, vamos, hablé con pedófilos para dar y regalar. Es que lo que tiene que cambiar es el sistema. No hay tiempo. La conciliación laboral, que tanto se nos llena la boca, es una mentira. Es mentira. No hay tiempo de calidad para pasar con tus hijos. No hay tiempo para saber qué hacen tus hijos, porque hay que meterles un pan y para llevarse a la boca y para hacer cabriolas para llegar a fin de mes. Es que es imposible. Y es un esto que se nos ha desbordado, y la culpa siempre es balones fuera, porque los profesores están desmotivados y ganan un montón de dinero. Es mentira. Porque los padres no sé qué, también es mentira. El problema es mucho más estructural y mucho más social que todo eso. Pero estamos como así. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los niños son unos maleducados? ¿Por qué hacen bullying? Bullying, tristemente, se ha hecho toda la vida. Lo que pasa es que ahora hay medios que traspasan lo que tú dices, que llegas a tu casa y lo sigues recibiendo. Pero ha existido toda la vida. Y el problema de eso es que si no hay tiempo de calidad para crear vínculos con tus hijos no van a tener, yo como profesora, en este caso hablo, los alumnos, si tú no creas vínculo con ellos, y si ellos no notan que tú estás implicado y que tú te preocupas por ellos, porque eso se nota, porque no son idiotas los niños ni las niñas, no vas a conseguir nada. Nada. Y a mí me han contado cosas terribles. A mí una vez un niño en un instituto me contó que se hace mucho, que se creó un perfil falso para engañar a uno de clase haciéndose pasar por tía. Entonces consiguió fotos de ese niño y eso me lo contó pasados los meses, con un nivel de confianza que yo me tuve que ganar para que a mí me contaran eso, que es una cosa terrible. Y ya a partir de ahí, cuando conoces, puedes empezar a trabajar y decirle: tú te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, de lo que está pasando, pero para llegar a eso necesitas trabajar tanto el vínculo,
Y a veces no hay tiempo para crear ese vínculo. Y afortunadamente lo tengo en ese espacio de docencia. Y cuesta, te tienes que quitar de otras cosas para crear ese vínculo con los niños. Que no es ni ponerse a su altura, ni fingir que eres un adolescente más, no va de eso. Va simplemente de ser tú misma y crear un vínculo con ellos. Pero hay que crear vínculo con ellos para que quieran abrirse y para que quieran contarte sus cosas. Es una movida lo de Total. Sí que diré a favor del profesorado, por lo menos en el centro en el que estuve, es que sí creo que a día de hoy hay un despliegue muchísimo más grande para todo. O sea, en el centro en el que estuve, hay equipo de psiquiatría que viene de forma externa a quien quiera, a familias y alumnado. Hay un equipo pedagogo impresionante, DNA, aula en clave, que no todos los centros eran así. O sea, yo estaba nada más en un centro caliente, por así decirlo. Pero hay un despliegue tan grande, o sea, en mi época, la psicología no estaba normalizada. O sea, que vayas al psicólogo era un puto loco, y a día de hoy, gracias a las diosas, está algo normalizado y una niña o un niño no se escandalizan por pedir ayuda psicológica, aunque sí un poquito, pero es menos. Y dos, creo que sí que se ha tomado en serio la salud mental, en los centros por lo menos, en todos no, obviamente, pero sí hay un despliegue muy grande. Pero Ina, no se llega. Yo trabajo en el equipo de psicopedagogía y hay una orientadora por 400 alumnos. No se llega. No se llega. No se llega. Ir al psicólogo es carísimo. Ustedes no saben la tasa de abandono de sesiones que hay en el psicólogo porque económicamente es inviable. O sea, lo que yo viví es que lo brindaba el instituto de manera gratuita. Pero claro, es un centro en específico. Pues sí. Es un centro en específico y también es un trabajo que hay mucho detrás de todo el equipo docente que se ha esforzado, cómo lo conseguimos, a qué asociación llamamos, o sea, es un trabajazo que te cagas. Pero es el camino, al final. Pero ya no te estoy hablando ni de bullying, o sea, hay cada jodido desastre hacia los menores. Menores abandonados, menores sin comida. Es una idea de olla, tío. Una idea de olla y también, o sea, tú lo has vivido más, pero para mí fue el choque de vivirlo el instituto como yo lo viví de adolescente y el instituto vivirlo como docente. De claro. Cómo es una reunión, de qué se hablan esas reuniones. Esas reuniones no son de me he portado mal, me he portado bien. Esas reuniones de cómo lo viste hoy porque me ha llegado el rumor de que su padre le pega. Y vamos a hacer un seguimiento sin que se dé cuenta y vamos a intentar preguntarle a la cosa. O sea, es un puto croquis de protección a la adolescencia y al menor. Muy hardcore, que recae muchísimo en el centro, pero muchísimo. Y de dar los avisos porque a veces hay familias que no se dan ni cuenta o se dan cuenta y no quieren reconocerlo o son parte del problema. O sea, es muy, muy fuerte el equipo docente. Muy fuerte, tío. Sí, sí. Es una movida. Y tiene que ser mejor pagado también por eso. O sea, las horas que se dedican ya no solo de trabajo en aula, sino trabajo en casa y trabajo mental. O sea, de yo hablar con docentes y decir, ¿y qué coño hago yo con esto? ¿Y cómo hacemos para pillar al pibe que le está pegando palizas a la salida? Y, es un mundo, tío. Sí, sí, sí. Hasta que el speech. Continúen. Me he quedado en blanco. Es que es una movida. Sí, yo creo que podemos hablar de la serie tan renombrada, Adolescencia. Y de todo lo que se muestra ahí. Justo que para enlazarlo con el profesorado, porque ahí también se ven como todos los agentes, está la familia, está la escuela, está pues la propia pues ciudadanía, la policía, no sé, como que están todos los agentes sociales por ahí, los vecinos, demás. Y claro, lo que se muestra en esa serie, por lo menos, es cómo el profesorado, que esto en parte tiene cierta razón, cómo solo muestran vídeos. Decían, es que en un aula vídeo, en el otro aula vídeo. Es verdad que la serie un poco, no sé si lo demoniza, pero muestra solo esa cara, ¿no?, del profesorado que está en otra cosa y que llega y dice, pues ahora vamos a ver este vídeo, y están todos los alumnos en otra cosa viendo ese vídeo. Y es como esta insistencia de la tecnología. Supongo que por eso quisieron mostrar solo esa cara del profesorado y no del profesorado pues que se curra las clases, se las prepara y está totalmente comprometido, como vos decís. Pero mostraban por lo menos ese lado, ¿no?, de la tecnología. Y como pues para pasar el día les pongo el vídeo, les pongo la película y chao.
¿Qué piensan de esa serie? Pues ficción. Hay profesores de todo. Hay profesores que Sí. son unos garrulos, que no quieren estar ahí, que están de rebote, que odian a los niños. Les va a ir fatal porque los niños lo huelen. Cuando un profesor suda de ellos, no quiere estar ahí, los niños lo saben. Y hay profesores que lo dan todo y más. ¿Que eso es garantía de que tu clase vaya a ir a las maravillas? No, porque hay clases donde se juntan unas ratios demenciales de 30 alumnos, que por cierto, hasta que no se arregle el tema de las ratios, mal vamos, cada uno de su padre y de su madre o no, porque hay un montón de casos y un montón de problemáticas, y tampoco es garantía de que te vaya a ir bien. Que probablemente te vaya peor que si vas al colegio sin prepararte las clases, que tienes que estar en una jornada eterna, que yo nunca he entendido eso, porque es que se te puede hacer eterna la jornada laboral siendo profesor, sin haberte preparado las clases, que los conozco a muchos y muchas que no se preparan las clases, pero hay otros que no, y que lo dan todo. Y lo de la película, la serie, que no se preocupe, porque tienen tan a mano ya lo digital, que ya una película no les llama la atención para nada. Eso valía en los 90. Total. Que yo me acuerdo que nos ponían una peli y decía, wow, peli. Ahora que tienen el móvil 24/7, Sí. les da, vamos. A mí me lo parece mismo. que la serie esclarece mucho la situación que tenemos de sobreestimulación y sobre exposición en redes sociales, que los niños crecen ya con un móvil en la mano, viven por y para eso, y es muy esclarecedor cómo el cerebro de un adolescente se conforma en base de lo que está viendo. Y cuando tú tienes un móvil en la mano sin ningún tipo de restricción, esos niños, estos adolescentes están creciendo con un rango de aceptación a la violencia súper amplio, están súper acostumbrados a ver cosas, pues meterse en la deep web y cosas así, y yo creo que eso causa una brecha entre nosotros y ellos, absolutamente, porque bueno, están sobreexpuestos y sobreestimulados, y se ve perfectamente ahí en la serie. Pero no es por el contenido en sí, porque yo consumía tele como una desgraciada, que al final era lo mismo, con mensajes horrorosos también. El rollo es más bien lo que se consume, que no vamos a poder luchar contra eso. O sea, y lo poco que se está trabajando, el pensamiento crítico. O sea, es que hay profesores que prefieren terminar el temario porque lo dice el BOC, que trabajar algo tan importante a día de hoy como es que los niños y las niñas tengan pensamiento crítico. Lo que cuando la cosa se sale de la norma, como nos educan así, parece que no estás enseñando. Y estás enseñando mucho más que si llegas al último contenido de Canarias del último punto del boletín oficial del currículum de tu asignatura. Y si no empezamos a darnos cuenta de eso y de qué sirve ahora, por favor, dar divisiones de 3 cifras. ¿De qué sirve? Si tienen una calculadora, enséñales lo que significa una división. Dividir es repartir. Ya está. Enseña eso y estarás enseñando muchísimo más que la movida de las raíces cuadradas, de no sé qué. Y eso con todo. ¿De qué sirve tener a un niño petado a fichas, hundido a fichas, para que tenga una caligrafía de si todo se escribe a ordenador? Ahora hay que enseñar otras cosas. Pensamiento crítico, saber analizar un texto. Los niños de hoy en día no saben y se comen un montón de discursos que no saben analizar, no lo saben procesar. Ese es el gran problema ahora, que seguimos dando las cosas y atendiendo las cosas de la misma manera que hace años, cuando ha habido un montón de cambios brutales como es el acceso a la tecnología. Porque la presión estética ha habido siempre. En mi cole se hacían puntuaciones de quién estaba más bueno y quién no estaba más bueno. A día de hoy también se hace, pero viendo perfiles de Instagram. Lo que han cambiado son los medios. Y lo que tenemos que aprender es a cambiar las formas. Y también yo creo porque eso no, o sea, no podemos luchar contra eso. Podemos, bueno, lo de poner una tableta a un niño con 2 años para que tú puedas comer tranquilo, de eso hablamos en otra tal, porque también telita con eso.
No saben el daño que hacen a sus hijos cara a un futuro, cara a una adolescencia. Pero ya que no se puede luchar contra eso, tendremos que reforzarlos con armas para que se puedan enfrentar a eso de la mejor manera posible. Porque eso va a estar ahí siempre. El tú compararte con una piba de Massachusetts que tiene 8.000 filtros encima y tiene 2 millones de seguidores y lo que tiene son unas extensiones que te mueres y se licúa entera porque los vídeos se pueden licuar, va a estar ahí y va a ser el reflejo que va a tener ella. Lo que le tienes que enseñar es que eso no es la realidad y eso es un trabajo... Pero es completamente muy costoso. lo que tú dices. O sea, nosotros nos criamos con Pasión de Gavilanes y Gatos Salvajes. ¿Eso qué coño tiene de natural? ¿Será ver porno a las 3 de la tarde y un rollo romántico idealizado y machista? Y aparte, a ver, las redes sociales, yo siempre he pensado, el poder es el poder, la información es poder. Y al final, ¿hay muchísima información y puede ser dañina? Sí, pero también hay gente que divulga de puta madre. Y para ese público, además. Es lo que tú dices, utilizar esas herramientas a favor. O sea, las redes sociales no son negativas si las sabes usar. O sea, hay 1.000 millones de usarlas, hay 1.000 personas que trabajan para que sea algo positivo. Y lo bueno es que son buenas para el pensamiento crítico, porque no estamos dando, en mi caso, una historia universal y única, sino ahora podemos ver historias de todo el jodido mundo, distintas perspectivas, y llevar a la reflexión y a las metodologías activas. O sea, es un gran momento para ese cambio realmente, para que piensen con sus cabecitas y se formen. Hay un género que a mí me encanta de cine, pero me hizo acordar lo que estaba diciendo Ainara, que es sobre profesor adolescente, que me encanta. Profesora adolescente. Filmin tiene una Sí. sección Sí. que me encantó porque yo quería, no sé por qué, quería ver una película en la que se viera como un profesor motivando a su alumnado. Ah, Radio Club de los Poetas Muertos. Y sí, Vale. y aparece así en Filmin, lo cual me encantó porque aparecen un montón. Y ahí había uno que está genial, que se llama Radical, que está eso en Filmin y es sobre México, bueno, lo típico, en un lugar que no, o sea, tiene una biblioteca y la biblioteca es un libro, la sala informática, está la sala, no está la informática, porque se robaron los ordenadores, vale, cómo enseñar en esas cosas. Y me encantan las películas y series que van sobre eso, es decir, desde esta que se llama Radical, el Club de los Poetas Muertos, Merlí. Merlí Merlí fue un boom, tan boom. Merlí fue todo el mundo a un filosofía, superboom. madre mía. Total. Todo el mundo se mete por Merlí. El coro, ¿cómo es? Los niños del coro, Sonrisa de Mona Lisa. ¿No? ¿Se llamaba así? Física y Química. Tía, es que no da tiempo, pero hablar de cómo han cambiado las series adolescentes nuestras a las de ahora. Élite. Sí, claro. Física o química, élite. Versus élite. ¿ves? Que bueno, que en hay- realidad... Más porno, sí. Sí, es que es otra... Pero igual de burrada. En física y química ya había abortos, tríos, había delincuencia, drogas, muertes. Rebelde Way. O- Rebelde. No, Rebelde Way. Rebelde... Yo de Rebelde no hablo. Rebelde era más heavy que Rebelde Way. La Rebelde Way era recuerdo. increíble. Yo vi Pero- las dos. Pero élite en realidad es exactamente igual. Lo que son más guapos, ¿no? Porque hay más... Pero que no, eso no pasa en los institutos, No, ¿vale? claro que no. Claro que no. Pero en física Eso o química no. tampoco... Bueno, si pasaba... ¿sabes? Algunas problemáticas. Física y química era más. Realista. Tenía problemáticas más reales. Pero en mi instituto Pero no, élite. no hubo un tiroteo en mi instituto. Bueno, y todas las No, Qué bueno, algunas es un gran problemáticas, otras capítulo. no. Otras son. Y fancy. todas las películas de Estados Unidos con las taquillas y sus tribus y Exacto. ver chicas malas y decir, ay, que así va a ser. Yo me acuerdo de ver chicas malas cuando estaba en sexto de primaria y yo cagada porque decía, Así va a ser cuando así va más a grande". ser, seguro que yo voy a ser la fea aquí en el comedor que le tiran todo. Sí, no pasó, gracias a Dios. Pero sí, decir, a ver, ¿a qué tribu voy a pertenecer yo? ¿A la de los hippies? ¿A la de los punkis? ¿A la de los empollones? Había altas ¿sabes? posibilidades. La clave yo creo que era la gente que consumía porros y cigarros, daba igual la tribu. O sea, todos íbamos al parque. Entonces, las claves a veces son las drogas. Esto está feísimo, esto córtalo. Bueno,
Eso siempre une. Es que es verdad, Es una porque cosa todos nos que escapábamos a fumar, que en la época nos dejaban salir, en plan, sí, salta ahí a fumar porque nos hacíamos amigas de los seguratas, y ahí nos juntábamos todos y se forjaba una amistad independientemente de la tribu urbana. Querer encajar, el gran problema de la adolescencia. Querer Y encajar. no saber dónde. Tener el sentido de pertenencia. Eso es de antes de nuestra época y es en la época actual. Tener un lugar al que sentís que pertenecés. ¿Ustedes Por qué eso eran? esas tribus. Lo que pasa que no son lugares sanos. ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué eran? ¿Qué Dimon? Yo nada. ¿No eras ningún Digimon? Vestía mucho de negro y tal, pero tampoco estaba metida en... Yo siempre he sido una disidente. Muy bien. Hacía de todo. O sea, yo era como la payasa de la clase, pero luego era súper tímida y yo siempre he sido muy ambivalente. Hostia, ¿y ustedes? Era difícil. Era la guapa ampollona. A mí no me lo dijo Sara. No, yo estaba dentro de las empollonas, pero... Pero era popular. No. Sí, era popular. Sí, pero después estaban las populares. Es que hay dos tipos de populares, porque estaban las populares malas y estaban las populares buenas. ¿No? Sí, claro. Yo te entiendo, sí. Sí, estaban las populares malas, que eran como esto de chicas malas. Y después las populares buenas eran un poco más conocidillas, pero no le hacían bullying a nadie. Adivinen qué era yo. ¿Tú? Adivinen qué era. La nerd. No, yo No. sé, la gótica. Tú eras de mi equipo de todo lo indie para allá y todo lo kinky para allá. Pues vamos todos los indie Todo juntos. lo indie. Todos los indie juntos de la mano. Indie, sí. Gótica culona. Claro. Gótica Sí, culona. un poco Sí, emo sí. también. My ¿Fuiste Chemical emo, tú? Romance. Sí. Hola. Yo ligeramente. Sí. No, yo era rockera. Pero todos los Pero disidentes... rockera, me Pero encanta. todo eso está como juntito. así. Sí, a ver, es que yo Todos éramos pasé amigos. de hippie a rapera, a rockera, hippie otra vez. Todas las disidencias juntas. Estábamos todas juntas ahí. De repente Sí. te veías a un gótico, a Alex con pantalones de leopardo, pitillo, o sea, éramos como... Es que la adolescencia entre un colegio público y uno concertado también no, te digo claro. que es un mundo. No hablo el porque, idioma, Cari, claro. No, nosotros éramos el parque de la granja. Yo era la Empesa, malota claro. porque no quería llevar falda. A la pureza. Yo espero que ella... ¡Uy! ¿Cómo ha cambiado eso? Qué bien. ¿Pueden ir en pantaloncito ya? A mí me abrieron expediente porque no quería llevar falda, porque simplemente por el simple y llano hecho de que no quería que se me viera el culo, Hombre, ni que me levantaran la falda. Claro. Anda si yo no tenía razón en esa lucha, pues me abrieron un expediente. ¿Por qué no te cambiaron de cole? ¿Qué te parece? No se lo plantearon mis padres. ¿En serio? No. Ellos creen que en un instituto público yo hubiese ido... Pues te hubieras venido conmigo al parque a Yo fumar igual sé- porros y pues tal. eso no querían mis padres. Eso no querían mis padres. Mis padres decían, está en un filo que como se tuerce un poquito más, Hombre, acaba es que si con tú un hubieras embarazo estado- a los 16. Mis Hombre, padres se no. pensaban... Sí, mis padres se pensaban eso. Hay un que iba a control, acabar politóxico con un niño con 15 Qué años. fuerte. Y por eso estaba en un colegio... Joder. ¿Y tu Adoctrinamiento. la relación con tus padres? Porque yo con mis padres siempre he tenido súper buena relación. Liberación total. O sea, mi madre siempre ha sido una hippie y mi padre también. tenido suerte. Y tenían 100% de Tú también. confianza. Yo fumaba en mi casa. Madre mía. Claro. Anda. No, a los 12 no, pero mayorcito. A los 13 y medio. Sí, yo a los 14, y me acuerdo, y con mi amiga Carla, porque hicimos un intercambio, y dijimos, hay que confesar que fumamos, porque van a venir las niñas y nosotros vamos a ir y nos van a ver con los cigarros. Entonces hay que hacer algo aquí, y se confesó todo. Nos A llevamos ver, 2 hostias y ya yo si está. fueses mi hija te lo prohibiría, pero no por el hecho de fumar en sí, sino porque no me gustaría que me atufaras la casa a tabaco. Y que toda mi familia fuma. Pero bueno. Claro. Y también mucha liberación de sal de fiesta y cógete una mierda, siempre. Y trae a quien quieras a casa y preséntame tal, y tú sabes lo que es, o sea, es que claro, mi familia es muy parecida a mí en el sentido de muy brusca hablando de siéntate ahí y cuéntame qué mierda te pasa. Me Y parece siempre algo ha habido sano. mucha Al final la confianza. familia no debería estar esto es súper impopular opinión, pero creo que no debería estar jerarquizada. Claro. Que tú eres parte de una unidad familiar, obviamente cuando eres pequeño pues pues necesitas unos cuidados y se responsabilizan de ti, pero yo creo que llegado un momento la familia se debería tratar como una unidad familiar con miembros
X, no con este rollo de pues te castigo, pues no sé qué, pues yo no creo, lo que voy a decir va en contra de mi gremio y muchos profesores y profesoras se me van a tirar encima, yo no creo en las tareas escolares. Yo si tengo un hijo o una hija el día de mañana que no sé, y a mí me sientan y me dicen tu hijo y tu hija no hacen la tarea, le voy a decir, ya, lo sé, es que no va a ser tarea, no creo en las tareas. Pero es que mi hermano y yo no hacíamos tareas, por ejemplo. ¿Por qué tengo yo que estar del bando del colegio? Me estoy tirando piedras contra mi propio tejado, pero ¿por qué? Mi unidad familiar, yo decidiré y yo considero que un niño o una niña no debería llevarse tarea a casa. Y llegado el momento, cuando la cosa y la carga se ponga más difícil, yo confío en que esa persona autónoma, pensante y crítica llega a la conclusión de que a veces hay que hacer cosas en casa por beneficio propio, porque tienes que terminar, pero la tarea por la tarea, y tochos así en verano como tenía yo, mi hijo y mi hija va a ser muy feliz porque no va a hacer tarea en su vida, ya te lo digo yo. Es verdad que en mi instituto no pasaba nada si no llevabas la tarea, o sea, pasaban cosas pero daba igual, porque eso era sin ley un poco. O sea, daba igual, tú ibas ahí, te ponías negativo y tú decías, pues un negativo, no pasa nada, otro más. Pero es verdad que en mi caso sí había esa confianza de te tienes que sentar a estudiar cuando te tienes que sentar a estudiar, y si te han quedado 2 las recuperas. Pero es verdad que tengo amigas que eso, por no meterles caña, o sea, no acabaron los estudios y no tal. O sea, creo que depende mucho del perfil del adolescente en cuestión. Pero que es meterles caña, que tú rellenes 2 fichas en tu casa, bueno, es que este tema da para... O que puedas tener la capacidad de decir, tengo que estudiar sí o sí, no. Pero es que tú puedes tener tener otras funciones ejecutivas que no sean hacer 500 sumas y 500 restas que aporten a tu vida mucho más que hacer una tarea académica, mucho más. Muchísimo más. Y tú te puedes sentar con tu hijo o hija, si tienes tiempo, que ya lo hablamos, que el tiempo es lo más preciado que tenemos, y analizar críticamente una película. Es que ojalá los padres tuviesen tiempo de consumir redes o consumir cine o consumir series con sus hijos, para poder tener la oportunidad de decir, mira, ¿y esto qué te parece? Dialogar con ellos. Es que hay que dejar de tratar a los niños como si fuesen imbéciles. Totalmente. Porque tratamos a los niños como si fuesen idiotas y no lo son, tío. Y les ocultamos rollos y pensamos, y no. Es que hay que cambiar el paradigma, porque son personas que el día del mañana van a tener que sostener un montón de cosas. Y no van a poder. Y no van a tenerlos en una burbuja. Nos tenemos que ir. Qué pena. Es que hay más temas, por ejemplo, y esas adolescentes que les tienen así agarrados. Pobrecito. Yo así salí. ¿En serio? Sí. De no poder salir, pip, ya sé que nos tenemos que ir al baño. No me mires así ya. No, que estoy escuchando. De no puedes salir, no puedes esto, no puedes tener novio. No puedes sirve de así, nada. no te puedes maquillar. El castigo es un fracaso pedagógico. Ya hablaremos de los castigos, de la torta a tiempo. Fracaso pedagógico. Has fracasado tú, no has encontrado otra vía y has tenido que acudir al castigo. Camino fácil. ¿Que pasa algo porque te castiguen? No pasa nada, la vida sigue. Pero que es un fracaso pedagógico, ya te lo digo yo. Ahora también, por abogar un poco el diablo, es importante en algún punto poner límites. Poner límites no significa implementar castigos. Totalmente, no es lo mismo. yo estoy totalmente en contra de los castigos. Yo no entendía a mis amigas que las castigaban. Yo decía, qué horror, encima la palabra y todo. Pero claro, también podemos verlo todo al contrario y decir, pero vamos a ver, esta persona adulta no... O sea, alguien tiene que poner algún límite en algún momento por el simple hecho de ser persona, así como nosotros ponemos límites a las amigas, a la familia, a los parejas, X. Pero bueno, esto ya es más el rol de los adultos, ¿no? Claro. Que del adolescente en sí mismo. A mí fíjate que me hacían, y lo descubrí ahora también en la docencia, que en vez de con negativos, reforzar con positivos. Si haces esto, te va a pasar algo bueno. Mis padres, mi madre y mi padre aplicaban mucho eso. Y no hablar en negativo. Exacto. No Si tú hablar en cumples prohibitivo. esto, vamos a hacer tal cosa. Y en el centro donde estaba de prácticas era igual de... Que lo hacía muy bien mi docente, se tenía una metodología bastante guapa, de no te voy a poner un negativo, sino quien me acabe la tarea, vamos a poner un cronómetro, tal, un rollo de gamificación también, tiene el positivo de hoy. No es lo mismo decir, cállate, que puedes hablar un poquito más bajo. Exacto. Y eso no significa que los estés idiotizando ni tal, sino porque los tienes que tratar como si fuesen, cállate, en un aula, que te calles.
No, puedes hablar más bajito, por favor. Y si no lo haces, pues habrá una serie de consecuencias. Pero ese rollo que tenemos interiorizado de porque yo soy el profesor y punto, porque yo soy tu padre y punto. Te deseo suerte. Total. Suerte en la vida con lo que es la adolescencia y la rebeldía que hay en la adolescencia. Pues muy bueno, chicas. Muchas gracias por este capítulo. Chao, chis.